Imaginen un objeto que ha permanecido igual por generaciones. Sobrevivió guerras, modas y la revolución digital, permaneciendo intacto y sin cambiar una coma. Aunque parezca increíble, algunos objetos tienen un diseño simple y funcional que les permite perdurar durante décadas hasta hoy. Parecen ser modernos a los ojos de cualquiera que se tome el tiempo de observarlos. Es el caso de la pluma Big Crystal, los tenis Converse All Star, los lentes Ray-Ban Wayfarer, el Porsche 911 y la botella de Coca-Cola, solo por mencionar algunos ejemplos. Es como si el conjunto de simples líneas iniciales en el diseño de estos productos los hiciera útiles y les permitiera escapar de innumerables tendencias pasajeras que nacen y mueren en un corto periodo de tiempo. El diseño atemporal crea objetos que superan modas temporales y conservan relevancia, funcionalidad y atractivo por décadas o siglos. Estos diseños siguen principios como simplicidad, reducción a lo esencial, evitando ornamentaciones, funcionalidad, uso práctico y ergonómico, versatilidad, adaptabilidad y durabilidad, con materiales resistentes, equilibrio entre forma y función que evoca emoción o nostalgia sin depender de modas. Suelen usar proporciones áureas, minimalismo o influencias culturales, volviéndolos eternos al resolver problemas humanos de forma elegante e intuitiva. Generan conexión emocional por familiaridad o aspiración. Económicamente, su durabilidad disminuye la necesidad de rediseños y fomenta la sustentabilidad. La historia de la botella de Coca-Cola es uno de los casos más fascinantes de cómo el diseño puede salvar y eternizar una marca y crear algo atemporal. A inicios del siglo XX, Coca-Cola se vendía en botellas rectas y genéricas. Eso facilitaba la vida de los competidores que creaban nombres y etiquetas muy parecidos como Coca-Cola o Toca-Cola para engañar al consumidor. La empresa buscaba algo incopiable. Coca-Cola organizó un concurso desafiante entre empresas de vidrio de Estados Unidos, con un briefing casi poético. Crear una botella tan única que se identificara al tacto, incluso en la oscuridad o rota. Root Glass Company de Indiana ganó la competencia. R. Dan se inspiró en los ingredientes de la bebida. Al investigar la hoja y nuez de cola, se fascinó con la forma de la vaina de cacao. El detalle curioso es que el cacao no tiene nada que ver con la fórmula de la Coca-Cola, pero las curvas y las ranuras verticales de la fruta crearon el aspecto icónico que conocemos hoy. El prototipo original era muy gordito en el centro, lo que la hacía inestable en las cintas transportadoras de la fábrica. El diseño se adelgazó un poco creando la Contour Bottle, o botella de contorno, patentada en 1915 y lanzada en 1916. Así, Coca-Cola obtuvo una botella única, simple, inimitable y duradera por generaciones. Y tal como se concibió, puede reconocerse en la oscuridad por el tacto, incluso rota en el suelo. Ellos no lo sabían, pero habían creado uno de los objetos más reconocidos a nivel mundial y uno de los más atemporales de la historia. La botella de Coca-Cola ha cambiado poco desde 1915 hasta hoy. Si la botella de Coca-Cola es la reina del diseño en vidrio, la Big Crystal es la emperatriz absoluta del plástico. Su historia enseña que lo simple y barato es mejor y puede dominar el mundo cuando la ingeniería es impecable. La historia inicia con el inventor húngaro László Biró, quien en 1938 creó la primera pluma esferográfica funcional para solucionar los problemas de las plumas estilográficas. Eran fugas y recargas constantes. Biró, periodista, se inspiró en una bola rodando sobre arena mojada para crear un mecanismo con una esfera en la punta que distribuía tinta de aceite uniformemente. Patentó el diseño en Argentina y fabricó versiones iniciales, pero tuvo problemas con la producción en masa y la fiabilidad. En 1944, el empresario francés Marcel Vic y su socio Edouard Buffard compraron una fábrica en Clichy, suburbios de París, para producir piezas de instrumentos de escritura.
Beach vio potencial en la invención de Viró y compró la patente en 1945 por $2 millones. Ele investiu anos. Mejoras: utilizó tecnología suiza de relojería para crear esferas de acero inoxidable de 1 milímetro con precisión de 0.01 milímetro. Creó una tinta con viscosidad ideal para evitar derrames o atascos y un cuerpo hexagonal de poliestireno transparente que muestra el nivel y evita que ruede. El éxito fue porque Beach automatizó y redujo costos fabricando millones de unidades. La pluma escribía de 2 a 3 kilómetros sin fallas, era duradera y superaba a las estilográficas al no requerir recargas frecuentes. La pluma estaba hecha de plásticos, lo que la hacía más barata para el público objetivo. Se vendían a solo $2 y llegaron a costar 19 centavos en esa época. En esa época, las plumas costaban más de $12, equivalentes a más de $200 hoy. El diseño simple, funcional y único de la pluma la hizo un éxito instantáneo y un artículo atemporal, usado por más del 94% de toda la población mundial, lo que equivale a más de 7.52 mil millones de personas, contribuyendo directamente a una población más alfabetizada, con más de 20 mil millones de unidades vendidas. Es sin duda uno de los objetos más notables jamás creados por la humanidad y que nos acompaña hasta la actualidad. Estos artículos no son obra del azar, fueron hechos meticulosamente para cumplir con rigor la tarea para la cual fueron creados. El diseño atemporal no es un estilo ni una tendencia, sino una resistencia al paso del tiempo. Muchos artículos dependen de la obsolescencia programada, que consiste en hacer que algo se vea viejo para que compres lo nuevo. Los artículos atemporales buscan la esencia funcional del objeto. La base del diseño atemporal moderno se inspira en la Bauhaus y, más tarde, en los 10 principios de Dieter Rams. Cuanto menos ruido visual tiene un objeto, menos elementos tiene para ser fechado en una época. Un objeto atemporal no busca para aparentar otra cosa. Si es plástico, que parezca plástico. Si es acero, que muestre su frialdad y fuerza. Además, en estos objetos la forma sigue a la función. No hay exageraciones ni elementos decorativos, todo es funcional. Esto se ve en la pluma Bic transparente para mostrar el nivel de tinta. Tiene un tubo hexagonal que evita que ruede cuando se deja sobre superficies y, al mismo tiempo, proporciona un mejor agarre al usarlo. Además, la tapa tiene un agujero que permite el paso de aire y reduce el riesgo de asfixia si los niños la ingieren accidentalmente. La forma sigue la función. Podemos ver lo mismo en el iPod clásico de Apple, que era sutil, minimalista y cada línea curva y componente tenía una función y un propósito muy específico. Destaca el gesto de deslizar el dedo sobre los botones para usarlos como flecha arriba o abajo, sin añadir más botones. Los Ray-Ban Wayfarer de 1952, con su diseño cuadrado, montura de acetato y lentes trapezoidales, se volvieron atemporales por su equilibrio perfecto. Se adapta a proporciones humanas y luce bien en rostros redondos y cuadrados. Son ejemplos la cámara Leica M de 1954, el encendedor Zippo de 1933, la olla de hierro fundido del siglo XIX, la máquina de escribir y la camiseta blanca básica. Tiene un diseño minimalista con cuello redondo o en V que data de la antigüedad mucho antes de Cristo, e incluso hasta los días de Atuais está presente. El tenis non-skid, con suela antideslizante, y lanzado en 1917 solo para baloncesto, fue un gran éxito. Y en 1919 fue renombrada como All Star, que es el nombre con el que todos la conocemos para enfatizar su excelencia en el mundo del baloncesto. Fue el calzado oficial de equipos profesionales y de la selección olímpica de Estados Unidos en 1936, usado por el 90% de jugadores NBA. Con el tiempo trascendió el deporte, ganó popularidad y se mantuvo por generaciones.
Este calzado mantiene el mismo diseño desde hace más de 90 años y aún hoy no luce pasado de moda. Es un icono de los tenis. Otro ícono del mundo automotriz es el Porsche 911, luego renombrado 911, tras una disputa con Peugeot, que tenía derechos sobre nombres con cero en medio. Este es un auto que después de 63 años, las líneas generales que le dan forma permanecen esencialmente iguales. Comparando las versiones de 1963 y 2026, es claro que es el mismo auto. Se hizo imponente por innovaciones constantes en 8 generaciones, manteniendo la esencia: motor trasero, proporciones áureas, faros grandes y forma descendente hacia atrás, mientras evolucionaba. Aunque muchas cosas se mejoraron y cambiaron, como el motor que se volvió más potente, el tamaño del auto que aumentó ligeramente, las luces LED, entre otras cosas, el auto envejeció como el vino. El diseño se ha preservado y sigue siendo preservado a lo largo de 63 años. El diseño atemporal suele basarse en proporciones que el ojo percibe como naturales o equilibradas. Y es silencioso. Resuelve un problema de forma tan obvia que parece que siempre ha existido, como es el caso de la pluma Bic que vimos anteriormente, en la que no puedes imaginar una forma más simple de pluma que la pluma Bic. Como la camiseta blanca, o como la máquina de escribir, o como el bloc de notas Moleskine, o como el teléfono de disco giratorio, o como los jeans Levi's 501, o incluso el primer iPhone, que marcó el estándar de todos los celulares sin teclado físico del mundo. Combina reproductor de música, teléfono, navegador y pantalla multitáctil en un solo dispositivo. El diseño atemporal es el enemigo mortal del consumismo desenfrenado moderno, porque entrega un producto simple, útil, duradero y funcional, anulando la necesidad de constantes sustituciones. La forma siempre debe seguir a la función. Si la estética interfiere con el uso, entonces el diseño es defectuoso. El objeto debe explicar cómo funciona con solo mirar. Materiales nobles y ensamblaje preciso resisten el desgaste del tiempo.